Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Doy inicio a esto que llamamos hacer de la estrategia un trabajo de todos y hablamos de la alineación total. Cada una de las personas en la organización tienen un peso específico en la contribución con la visión, con la estrategia organizacional, y es allí donde no involucrarlos y donde diseñar planes excelentes, competitivos, muy buenos a nivel del board, de la dirección, pero no llegar a aquellos colaboradores que están en la periferia de la organización, en contacto con proveedores, con clientes, con canales, con los interesados, con los stakeholders, con los socios, algunas empresas en la comunicación de los reportes mensuales, anuales, con la bolsa. Entonces, hay muchos colaboradores que no están precisamente en el piso 54, no están precisamente allí donde tenemos la alta responsabilidad de dirigir y de poner el rumbo organizacional. Con lo cual es importante, sobre todo en nuestras regiones donde las estructuras son muy operativas, poder liberar tiempo de gestión, de leadership, devolviendo ese liderazgo a la estructura, a la organización, a las personas. Y vamos a hablar un poquito de ello en este webinar. Antes, me gustaría presentar a On Strategy brevemente. Nos encanta la estrategia, nos encanta transformar organizaciones, nos gusta ver de manera holística ese propósito organizacional desde la posibilidad, desde el impacto a la sociedad, al medio ambiente, creando valor para los inversores y entendiendo la importancia de planear, alinear y ejecutar una estrategia, siempre considerando lo que tiene que cambiar en nuestro liderazgo, lo que tiene que abrazar la estrategia desde las posibilidades digitales de un mundo que cada vez más está migrando hacia ser digital, y también de caras a estos entornos donde la resiliencia organizacional, la flexibilidad y la agilidad para cambiar es importante, y estamos en muchos países de Latinoamérica, de Estados Unidos, en muchos proyectos en Centroamérica, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica. Tenemos oficinas en Virginia, en Florida, tenemos gente en Canadá, un equipo profesional que amamos y que estas temáticas y que estamos dispuestos a ayudar a las organizaciones en estos temas. Así que hay un viejo de estudio, y digo que es tan actual porque cuando nos toca estar en distintas organizaciones, vemos que los colaboradores, cuando uno les pregunta sobre cuál es la estrategia de la organización, comienzan a balbucear porque no hay claridad sobre dónde va la organización, cuál es el propósito organizacional. Y uno dijera que en esta estadística el 5% sí sabe. Y uno dijera, bueno, a ver, vamos a preguntar a quienes creemos que deberían saberlo, ¿no? Y muchas veces repartimos una hoja en blanco al management team y encontramos que el equipo de líderes, cuando les preguntamos y les pedimos que anoten cuáles son los 3 o 4 tópicos que persigue la estrategia de la organización, recibimos hojas diferentes. Recibimos a veces una mirada desde un área de la estrategia, pero una mirada compartida diciendo dónde va la organización como un todo, donde cada área tiene su peso específico. Cuando uno usa los estándares en gestión de la estrategia, uno de los estándares son aquellos que diseñaran Kaplan Norton con el famoso Execution Premium Process, y que comienza a ser como un Corporate Performance Management que ve temas de visión, de alineación, de gestión, de procesos, de reuniones, de cómo asignamos los recursos financieros. Uno de los grandes temas donde mayor brecha hay entre aquellas organizaciones que adoptan mejores prácticas y aquellas que no, está en la alineación organizacional. Cuando hablamos de empresas pequeñas, quizá el foco está más en crear una propuesta de valor que sea competitiva, diferencial, única en el mercado. Cuando hablamos de empresas medianas a empresas grandes, la alineación es la que
estos modelos de gestión comiencen a darle mayor contribución, ya que quizá haya cierta alineación en el management team, en el equipo de líderes, pero de allí a trasladar esa intención al resto de la organización se vuelve muy difícil. Hoy es un verdadero desafío hacer que cada colaborador comprenda cuál es su peso específico, su contribución, como hablábamos de manera introductoria, para con la estrategia y desde su lugar de trabajo. Ahora, yo siento que el mayor desafío no es tan solo crear un modelo de despliegue organizacional donde ya muchos por moda, por práctica, lo adoptan y dicen, sí, 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 nosotros tenemos objetivos personales y los desplegamos y cada uno tiene sus propios objetivos. Lo cierto es que cuando vemos los objetivos que cada uno establece, muchas veces son operativos o muchas veces son objetivos vitalicios de cosas pasadas que poco tienen que ver con la estrategia, sino más con el rol, con la descripción del puesto operativo, con la función, pero no es algo diferencial que marque una generación de valor adicional a lo que se hace en el día a día. Me ha tocado a veces revisar los objetivos personales de alguien como llegar a tiempo, entregar la mercadería en tiempo. Y yo digo, bueno, perdón, esto no tiene nada wow, ¿no? Pareciera ser que sería como lo mínimo indispensable, deseable. Entonces, muchas veces encontramos organizaciones donde las personas, todos alcanzan sus objetivos menos la organización. Y entonces todos ellos sí reciben sus premios, sus recompensas, según cómo esté diseñado, por supuesto, el módulo de estímulos, ¿no? Pero a veces decimos, ¿cómo puede ser que todos alcancen sus objetivos si la organización como un todo no lo esté logrando? Entonces, creo que hay un tema importante y es con cuánta creatividad, innovación, rigurosidad, o hasta dónde estos modelos son un modelo de control o un modelo de premio y castigo, con lo cual muchas personas pondrán en sus objetivos aquello en lo cual se sentirán cómodos para lograr, y con lo que hacen bien, y no con aquello que representa un desafío, tanto para ellos como para la organización. Yo siento que tenemos mucho que aprender como líderes en empoderar a nuestra gente, en repensar la manera en que estamos administrando el despliegue organizacional. Como bien decía Liz, pocos vemos un valor económico, hasta económico, en la sinergia, en el trabajo alineado, en la coordinación, en la colaboración. Ahora bien, me gusta esta imagen porque demuestra un poco la gran evolución que deberíamos recuperar. Por mucho tiempo era el famoso maestro panadero que le enseñaba a su aprendiz, el maestro hojalatero, zapatero, que de alguna manera siempre estaba coacheando y siendo más que el ejecutor, el que era el mentor de los colaboradores. Y había reflexión, había interacción, hasta que las organizaciones comienzan a organizarse de manera distinta, estructurándose en silos, en herramientas de organización y de distribución de responsabilidades, que pareciera que tenemos como dos mundos. Y Taylor comenzó a separar la organización pensante de la ejecutante, así de cruel es donde la teoría de la administración, este famoso libro que tiene unos 110 años más o menos, comenzó a decir, a ver, necesitamos manos que hagan siempre lo mismo y que no cuestionen, y tenemos esos modelos jerárquicos tradicionales, donde el contexto de hoy nos invita a repensar en organizaciones más líquidas, en organizaciones más plásticas, en organizaciones más celulares, que respondan a los estímulos del mercado. Y cuando uno ve las estructuras organizacionales, como la que tenemos hacia la izquierda, encontramos que el cliente no forma parte. El cliente está como en un área donde administramos las ventas, pero en realidad no está el cliente aquí, no está las fuerzas del mercado. Entonces, cuando vemos estas estructuras de distribución de poder, la alineación es más
cumple lo que te pido, nada más, cumple órdenes. Los modelos de gestión que hemos hablado en varios webinars son presupuestar lo que va a ocurrir, y entonces tenemos que vender tanto de este producto y en este canal y en este mercado, y resulta que ponemos como metas fijas, inalterables, estáticas, cosas que el periódico puede al otro día estar modificando y dejando de manera obsoleta, y entonces las fuerzas del mercado no son las que están mandando el cómo nos organizamos y decir, ¿sabes qué? Bajemos este producto, pero sí incentivemos otro. Y entonces esa flexibilidad, esa plasticidad, desde la manera en que alineamos, desde la manera en que nos organizamos, desde la manera en que presupuestamos también, se transforma obsoleta. Entonces, en estas estructuras, el jefe dice qué es lo que hay que hacer y se pone como el gran sabelotodo, ¿no? Perdón con estos extremos que estoy aplicando como para llevarnos esa imagen de extremar hasta dónde es una falacia pensar que alguien puede llegar a tener las particularidades que tiene quizá la periferia, y que son las personas las que pueden llegar a estar más cerca del consumidor, más cerca de los proveedores, más cerca de los stakeholders. Y los líderes transformarse, como están aquí en el centro, como esos mentores, como en ellos que dicen, señores, nuestra organización lleva este rumbo hacia allá, imaginamos dónde queremos ir, vamos a invertir en nueva tecnología y nos gustaría que pensemos en nuevos segmentos, por supuesto que en base a los estímulos que van teniendo los líderes también de lo que pasa en el mercado. Entonces, repito, por un lado, no nos ponemos como servidores, como un corporate shop, donde nosotros somos los que vienen a comprar consejos, donde alguien viene y dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema de perfiles con algunos colaboradores, y pedir a recursos humanos apoyo, más que recursos humanos dicte las sentencias. Cuidado, no estoy hablando que esté mal o que esté bien, lo que digo es un trade-off donde tenemos que empezar a flexibilizar, porque cada región, cada área, cada departamento, cada equipo, cada colaborador, cada canal tienen ADNs diferentes, y los estamos viendo cada vez más, que una sola propuesta no conforma a diferentes comportamientos de clientes, de necesidades, y se habla de la microsegmentación. Entonces, cuando hablamos de estructuras donde los jefes son los que ordenan qué es lo que se debe hacer, aquí hablamos de que el mercado es el que dice lo que necesitamos. Cuando hablamos de un comando de control, ¿sí? De instrucción y control, es un direccionamiento más top-down, diciendo esto es lo que queremos hacer. Esto es más la sensibilidad de lo que el mercado está pidiendo y no los productos que queremos empujar de manera centralizada en un laboratorio. Por supuesto que tendremos cierta investigación de mercado, cierta sensibilidad, no estoy extremando que no lo sea. Por el otro lado, estas estructuras hablan de la alta gerencia, siempre es responsable, y aquí los equipos son los que de alguna manera saben y tienen que comunicar de abajo hacia arriba, en esta red de liderazgo descentralizada, lo que están leyendo del mercado. Y un liderazgo centralizado versus un liderazgo devuelto a los colaboradores, a los equipos, a las áreas de la organización. Entonces, ¿cómo hacemos si nuestros modelos actuales ya comienzan a ser un gran desafío para la generación de valor? Y hoy creo que estamos muchos líderes con, bueno, no tengo la bola mágica, tengo mucha incertidumbre, y hoy cada vez más empieza a entenderse que cada país, cada unidad de negocio, cada área responde de manera diferente, y es importante pensar de esta manera. En una metáfora, mientras este barco que encalló en Costa Concordia, ¿sí? Vemos que había una dirección clara, pero en el momento de crisis, esta estructura tan organizada también tuvo que confiar en mini empresas, que eran las distintas embarcaciones que fueron ayudando y salvando a cada uno, entendiendo su rol, entendiendo que cada uno en un entorno volátil, de incertidumbre, de riesgo, tenía cada uno que ser propio capitán de su área, responsable de sus propios objetivos, metas, visión, valores. Entonces, aquí muchas veces vamos a encontrar organizaciones que empiezan a organizarse de una manera mucho más descentralizada, donde hay un propósito central, donde hay una visión de futuro, donde hay cierta claridad, pero también hay cierta autonomía
en equipos, en personas, en individuos, en mini compañías que también tienen claridad, pero no exacta de lo que tienen, sino que tienen discrecionalidades en el momento de ver cómo está reaccionando el entorno y el mercado en base a su propósito. Entonces, aquí es donde la alineación se transforma crucial y también dejar abierto las definiciones a que puedan ser un marco de acción en la alineación para poder alcanzar el propósito futuro de la organización. Entonces, cada vez más nos vamos a encontrar con un entorno muy diferente, donde la alineación y los mensajes a dar y la reacción puedan llegar a depender de variables exógenas, como un tipo de cambio, como que ahora cambió la corriente política en Estados Unidos y eso puede tener un impacto mundial, puede llegar a ser ciertas industrias en depresión, en recesión, ciertas industrias que están proactivamente desarrollando oportunidades. Pueden llegar a ser un tema regulatorio, puede llegar a ser un tema interno de la organización, que una planta haya sufrido un accidente y el mercado entero, un incendio, alguna destrucción, y un mercado entero puede quedarse sin abastecimiento y suba de materias primas. Entonces, empezamos a encontrar que el repensar el liderazgo y los modelos de gestión nos llevan que la alineación tiene que ser un instrumento mucho más vivo, más ágil y mucho más participativo que los que tradicionalmente tenían. Entonces, repito, haciendo eco de las palabras, cuando los ingresos del mercado pueden estar topeados, cuando típicamente nosotros capturamos valor de nuevas ventas, de nuevos productos, de nuevos segmentos, de nuevas geografías, y empieza a haber cierto estrangulamiento o puede llegar a crecimiento orgánico saturado de un mercado maduro, quizá la generación de valor ya no pueda venir tanto pensado desde el derivado del mercado, puede venir derivado más de manera interna en la organización, ya sea capturando tecnología, transformándonos, pero la asertividad y la alineación organizacional también es una fuente de generación de valor y muchas veces no estamos prestándole la atención y el peso específico que tiene la alineación como fuente de generación de valor. Entonces, sí es importante maximizar que nuestros colaboradores entiendan cuáles son los segmentos específicos. Nos ha ocurrido muchas veces en ver millonarias inversiones en marketing destinadas en segmentos donde los colaboradores tenían como objetivo en realidad segmentos diferentes a los que estaban proponiendo. Y entonces encontraban ahí dicotomías que eran falta de productividad, falta de pertinencia y suficiencia en la manera en que los equipos estaban actuando respecto a los planes de la organización. Ahora, ¿cómo estructuramos, cómo llevamos una organización con sus complejidades a que sus unidades de negocio respiren los grandes lineamientos organizacionales, las áreas de soporte puedan entender hacia dónde quiere ir la organización, las distintas gerencias, áreas, equipos, procesos, para poder todos estar en una misma partitura? Entonces, sí, tienes allí el director de orquesta que tiene las partituras de vientos, cuerdas, voces, percusión, bronces y comienza a dirigir la organización. Pero luego están las partituras específicas de cada uno de los músicos, áreas o tipos de instrumentos, y en esto ocurre lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos una traducción de lo que la dirección a nivel corporativo está queriendo para poder teñir o desplegar a las distintas áreas hasta llegar a equipos, individuos y... Con lo cual, debería ser un contrato donde el corporativo comienza a decir, señores, vamos a ir hacia la innovación, señores, vamos a ir hacia el crecimiento inorgánico, señores, vamos a madurar todos, vamos a ser más eficiente y maximizar el valor de lo que hemos invertido, y empieza a ser como un gran lineamiento de la organización. Entonces, el corporativo comienza a ser el gran norte, la gran brújula para el despliegue organizacional. Ahora, cada uno de los países, cada una de las unidades de negocio
tendrán su peso específico con sus propias agendas organizacionales. Entonces, si yo quiero consolidar mi liderazgo, bueno, en algún caso puede llegar a ser aumentar participación de mercado, en algunos otros casos pueden ser vender más a los clientes actuales, en otros pueden llegar a ser consolidar la red de distribución y profesionalizar la red de distribución, de tal manera que ahora la unidad de negocios empieza a platicar con distintas áreas, con producción, con logística, pero desde una partitura. No que tengamos estrategias de área donde comercial trae sus planes, producción trae los suyos, logísticas traen los suyos y las áreas de soporte traen sus planes. Es más, fíjense la falacia que a veces vivimos en la alineación organizacional, donde las áreas de soporte, el mismo día donde cada uno está presentando sus planes, ellos presentan los suyos, cuando en realidad tendrían que haber escuchado primero a su cliente interno y luego traer sus planes de desarrollo. Muchas veces lo que traemos pueden llegar a ser buenas prácticas, intenciones, ideas propias del área que ya venían trayendo en su funnel o en su pipeline de innovación y de desarrollo, pero la pregunta es, ¿puede que la organización ya no quiera manufactura? Puede que la organización ya no quiera tener un área de recursos humanos. Puede que la organización quiera tercerizar, puede que la organización quiera ya no tener distribuidores e ir a la venta directa. Con lo cual, ¿cómo hacemos para que desde la estrategia general comencemos a dialogar cómo internamente vamos a estar trabajando los diseños de los próximos planes? Ahora, ¿cómo hacemos para que las áreas hablen con sus equipos? ¿Cómo hacemos para que sus equipos hablen con sus colaboradores? ¿Y cómo hacemos para que las áreas de soporte también entiendan que tienen un cliente interno a quien honrar? Pero a veces somos áreas operativas, a veces somos áreas de soporte transaccionales, a veces nos queremos llamar business partner, pero realmente no entendemos la connotación que tiene. Es más, muchas veces forzamos a decir, ¿qué pasaría si a recursos humanos, si a sistemas, si a finanzas, si algunas áreas que pueden llamarse de soporte, dependiendo cómo es la estructura organizacional, o a veces compras es un área de soporte también, les dijéramos que el bono va a ser pagado dependiendo de lo que el cliente interno opine de ellos, ¿no? Entonces ahí es como que vamos a tener una mayor conciencia de orientación al cliente interno de caras a la alineación organizacional. Entonces hay distintos modelos, pero aquí quizá el desafío más grande está en cómo hacer de la estrategia un trabajo de cada individuo. ¿Cómo hacemos que cada persona respire, que cada persona participe, que cada persona sienta cuál es su contribución específica de caras a la meta, de caras a la visión organizacional? Bien, creo que cada vez más nos gusta esta metáfora porque sentimos que cada vez más cada uno va a tener la autonomía de entender su peso específico en los resultados. Uno que falle en esta figura que estamos viendo puede perder carreras. Si uno puede perder la tuerca o no cargar bien combustible o quedarse a mitad de camino, un auto antes podía cambiarse los neumáticos en 10 minutos, en las carreras que uno veía de los años 40, años 50, ahora estamos hablando de segundos, ¿sí? Escasos segundos. Entonces cada una de las personas deben tener claridad sobre el propósito que tiene esta escudería. Cada uno sabe cuál es su peso específico para el éxito global de la organización. Con lo cual, cada vez más tenemos que creer en la gente. Y aquí es donde yo empiezo a decir que los líderes necesitamos un cambio de concepción de caras a los colaboradores en las organizaciones. Debemos volver a creer, volver a regresar esa innovación, esa creatividad. Y hoy en día el talento ya comienza a ser un commodity. Me gusta esta frase que es, el conocimiento es un commodity, pero la experiencia no lo es. Y yo creo que ahí está el peso específico de los líderes, en su experiencia más que en el conocimiento. Y a veces estamos más tiempo demostrando lo hábil que podemos llegar a ser en ciertos temas que ya podríamos delegar y ya podríamos soltar
a los distintos niveles para delegar, para empoderar al equipo y quizá poder contribuir más con la experiencia para poder ser buenos mentores de los equipos y comenzar a que ellos hagan sus propios conocimientos. Ahora, por un lado, cuando hablamos de hacer de la estrategia un trabajo de todos, tenemos los grandes enunciados fundacionales, nuestra razón de ser, nuestra aspiración para los próximos 2 años, los objetivos del año, ¿sí? Los objetivos del equipo y cuál es mi contribución específica. Las frecuencias pueden ser diferentes, los alcances son diferentes, pero cómo lo que hoy yo estoy haciendo, mis colaboradores están haciendo, tiene un impacto para con el futuro de la organización. Hay muchas metodologías, podemos hablar de, les invito a revisar la bibliografía sobre Objectives and Key Results, los famosos OKRs, los Personal Scorecards, pero yo creo que más allá de la existencia de los métodos que, repito, abonan en conocimiento, creo que prefabricarnos experiencias y transferirle a nosotros un poco de experiencias, vamos a compartirle en este webinar, también capitalizarlas para ese proceso de transformación. Una primera manera de poder hacer de la estrategia un trabajo de cada colaborador tiene que ver con ser muy enfáticos y ser muy detallados, muy detallistas en la comunicación de la estrategia. A veces creemos que es un tema más del área de comunicación y no del área de estrategia. A veces es un tema más de, bueno, hay un área de recursos humanos que lleva la comunicación, sí, para soportar el plan de comunicación, sí, pero los líderes deben involucrarse. Y me gusta lo que dice George Bernard Shaw, donde dice, el mayor problema es creer que hemos comunicado, cuando en realidad solo el haber enviado un mensaje no significa que el equipo los haya recibido. Entonces, aquí uno de los temas es cómo logramos primero establecer cuáles son los objetivos de la comunicación. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los públicos y las particularidades de cada una de las audiencias que van a recibir esa comunicación? La alta gerencia, mandos operativos, plantas industriales, el área de compras, para accionistas, puede ser para el medio ambiente, para los stakeholders, para el gobierno, para la gente que participa en la bolsa, ¿sí? ¿Qué mensajes son los que queremos en el tiempo ir entregando? ¿Cuáles son los medios idóneos? Vamos a hablar de algunos medios fantásticos, muy creativos, muy innovadores a la hora de poder comunicar la estrategia y cómo aseguramos el desarrollo. Con lo cual, de aquí un resumen de hacer de la estrategia de todos es no hacer de la comunicación un one shot, como comunico una vez y después nunca más. Sí, hicimos un kickoff, me acuerdo que comimos un asado, nos juntamos, sí, hicimos una fiesta, comunicaron la estrategia y nunca más. Sino que uno de los temas que ponen mucho énfasis las organizaciones que operan con mejores prácticas en la gestión de su estrategia es poner un énfasis particular en la comunicación, entendiendo que lo más importante es hacer del todo, que el todo sea mayor que las sumas de cada una de las partes. Y eso tiene que ver con involucrar y hacer de la estrategia un trabajo de todos. Entonces, ¿quiénes son las audiencias? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son los canales? ¿Y cuáles son las frecuencias para dar distintos mensajes que podrían ir evolucionando en el tiempo? Una de las cosas que les recomiendo es bautizar la estrategia. Hacer de la estrategia de todos es ponerle un naming, ponerle un nombre, ponerle una figura a la estrategia. Hay organizaciones que me encantan, hay cosas que no puedo mostrar por confidencialidad, por supuesto, pero empresas que han diseñado un alebrije, entre todos han dicho cómo debe ser nuestro alebrije que transmita la estrategia. Debe tener brazos largos porque tenemos una red de distribución, debe tener fuerza porque venimos con una propuesta, somos de crecimiento inorgánico, de salir a adquirir empresas y tenemos que mostrarnos sólidos financieramente, ¿no? Cada uno le da su interpretación y a la entrada de sus puertas allí están
esos alebrijes, y arriba de los escritorios allí están, esos alebrijes que hablan de cuál es la visión organizacional. Algunos le ponen nombres, una empresa toma el nombre de Argos, que es en la mitología griega el vigilante de los 1000 ojos, entendiendo que cada colaborador es una mirada de la estrategia, de la visión de la organización. Otra empresa puso Darwin por el tema de evolucionar, de seguir creciendo. Katana, por el hecho de que ellos comercializaban unas empresas de origen, productos de origen japonés, y entonces decían, la katana es al samurái como nuestra estrategia es a nosotros como líderes, y comenzar a bautizarlo. Otros, sin mucho presupuesto, recuerdo que decían, bueno, pero no hay presupuesto para comunicar la estrategia, entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a todos a ir a jugar al bowling, boliche, y vamos a llevarnos una lección creativos en comunicar y hacer de la estrategia un trabajo. Entonces, bueno, comenzaron a jugar allí y de pronto pararon las rotativas y taparon los tableros. Y entonces las personas decían, pero si no puedo mirar el tablero, no sé si voy ganando o perdiendo. Bueno, eso mismo pasa si no medimos la estrategia, si no comunicamos la estrategia, si no estamos mirando cómo vamos ganando. Y ahí era crear una cultura de medición, ¿no? Después empezaron a ver quién era el que peor andaba, ¿no? Y resulta que le pusieron un coach y él le dijo, mira, párate entre la línea 1, la 2, flexiona las rodillas, y luego de enseñarle se dieron cuenta que ella empezó, bueno, esa persona empezó a performar mejor, y entonces dijeron, wow, cómo una iniciativa estratégica, un proyecto, una capacitación influencia los resultados, y entonces comenzaron a tener como un aprendizaje de ello. Otros, era una empresa de agua que vendía botellones de agua, y empezaron a hacer como un mapa con islas, donde ellos ponían un cono arriba de las islas y sacaban una carta para aquellos que repartían con sus camiones. Entonces la consigna era tener 3 aros en el cono para pasar a nuevas islas y así llegar hasta el canal. Entonces cuando sacaban una carta decían, bueno, si la persona no está en el domicilio, ¿qué hacemos? Opción A, volvemos más tarde. Opción B, entregamos para la próxima ruta, le volvemos a entregar. Opción 4, le tiramos, no sé, el balde por la cabeza. Entonces eran como cosas graciosas y cosas serias, que cuando hacían grupos de a 7 camioneros, cuando uno se equivocaba, los otros 6 ya sabían en la vida real cómo cambiar sus comportamientos en base a lo que la estrategia les pedía. Y cuando ganaban, uno decía, yo ya sé la respuesta. Es como cuando nosotros usamos los temas lúdicos, igual. Entonces ellos en la vida real también podían establecerlo. O el paso. Cada uno tenía un pasaporte y había personas en distintas áreas, un sello donde eran como los champions de la estrategia. Y entonces cada vez que alguien venía decía, tengo mi prueba de la semana. Muy bien, dime, ¿cuáles son los 3 objetivos financieros que tiene la organización? Si ganaban, le ponían un sello, y esto iba juntando puntos para que después o canjeabas por un home office, cuando eso no era tan normal, o lo canjeabas por medios días de descanso o por algunos beneficios. Entonces todo el mundo estaba ahí recoleccionando sus sellos y comunicando la estrategia de la organización, entre otros modelos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer de la estrategia un trabajo de cada persona, de cada individuo? Y ahora los invito a pensar de manera diferente. No tanto top-down, de arriba hacia abajo, desplegando, sino qué pasa si ustedes les dijeran a todos los colaboradores, a partir de mañana, inicia el establecimiento de tus objetivos. Terminas en 15 días en hacerlo y lo tienes que subir a un sistema. Imagínate que fuese al revés. Y entonces todos salieran desesperados diciendo, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy en el área de compras, perfecto. Carlos es mi supervisor, muy bien. ¿Cómo contribuimos a la estrategia de la organización? Y entonces esto le pone presión para que Carlos, ¿no? Tenga que saber la estrategia, porque se lo están pidiendo sus propios colaboradores. Y a partir de allí es donde ellos dicen, muy bien, ahora entiendo en qué objetivos de la estrategia mi área podría contribuir. ¿Cuáles son las mediciones, Carlos, donde nosotros ayudamos? ¿Cuáles son las metas? Y a partir de ahí, él puede decir, perfecto, si en las compras me doy cuenta que el tema de precios es clave, los lotes óptimos de compra o la planeación, la asertividad de la demanda, etcétera, etcétera, cada uno va poniendo las mediciones o cuál será su meta o cuál es
los temas en los cuales él siente que debe desarrollarse para atender mejor los objetivos personales para poder ser un buen colaborador que atienda al área y de esa manera atender. Imagínate todo un séquito de personas empezando a proactivamente, no recibiendo instrucciones, órdenes, sino que demostrando lo que queremos lograr como organización y qué harían ellos de manera diferente para lograrlo. Claro está que seguramente una vez que estas personas proponen sus objetivos y qué competencias eligen y qué iniciativas para mejorar, y le dirán, mira, me gustaría comprar este libro, hacer este curso, me gustaría si podemos cambiar estos elementos en la organización, tendríamos que irnos con Carlos, ¿no? Para que Carlos nos ayude a ver si está de acuerdo o propondría una calibración ya desde la mirada de mentor. Mira, hay muchos casos. Yo recuerdo el diario La Prensa en Honduras, una organización logística donde la consigna era reducción de costos fijos de la compañía. Los periódicos con esto de internet comenzaban a vislumbrar una reducción importante en la circulación de periódico en papel, estamos hablando de hace algunos años atrás, varios años atrás, y comenzaron a desplegar esta consigna. Las personas de logística que están en la planta, donde cargaban los periódicos a los camiones, ellos dijeron, bueno, mira, ponemos los sunchos y apretamos los periódicos, nuestro equipo los arroja y vienen después periódicos rotos y eso hace que haya stockouts, periódicos que no se puedan vender, como los costos de logística invertida de traerlos de nuevo. Proponemos poner unos termoformados, que son unos plásticos con unas pistolas de aire caliente, eso cuesta esto. Bueno, la cosa es que el área logística, entre esas ideas, entre replanear las rutas, entre poner dispositivos en cada punto donde se vendían los periódicos para arrojarlos y que caigan allí adentro sin que se rompan, les daba más publicidad, etcétera, etcétera. En conclusión, se había descubierto que el 1% de los costos totales de la organización se habían reducido gracias a esas iniciativas. Entonces, a veces es como que decimos top-down, damos las instrucciones, pero bottom-up, de abajo hacia arriba, vienen las ideas creativas de qué se puede hacer. Me acuerdo Gerdau, una empresa siderúrgica, George Gerdau, uno de los dueños de esta siderúrgica, había llevado también la estrategia hasta cada colaborador. Los llamamos y decíamos a uno que estaba medio distraído, bueno, ¿cuál es la estrategia de la organización? Bueno, la estrategia de la organización es productividad y ¿cómo contribuyes tú? Bueno, mira, nosotros veíamos que antes arrojábamos esta basura, la tirábamos, ahora la estamos monetizando porque la vendemos como scrap, que es reutilizable en otra industria, y eso fue una iniciativa que se me ocurrió a mí. Bien. Otro, el Hotel Live Aqua Cancún, uno de los más premiados por TripAdvisor, ¿no? Sus equipos de recursos humanos han hecho un trabajo de despliegue fenomenal de Grupo Posadas. Y presentaron lo que era la estrategia AMA, ¿no? Entonces, cuando fuimos, le preguntábamos, bueno, a ver, ¿cómo están con el despliegue de la organización? Bien, pregúntale a cualquiera, y siempre buscamos como al más distraído, ¿no? Y entonces decíamos, hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Lautaro. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cuál es la estrategia? Y satisfacción total del cliente. Bien, ¿y qué haces tú? Bueno, el otro día vino un señor, estaba insultando porque se olvidó las corbatas y tenía que dar una conferencia. Yo al escucharlo, nosotros tenemos una cajita donde tenemos ciertos fondos para poder hacer este tipo de iniciativas AMA, y entonces le pedí a mi líder si me dejaba comprar una corbata, se la dejé arriba de la cama, cuando él llegó a su habitación estaba feliz y contento. Y gracias a calificarme bien, yo me tomé unas vacaciones. ¿Por qué? Porque en TripAdvisor, si nos ponen bien, nos dejan irnos más temprano los viernes. Bueno, no vacaciones, sino que más temprano. Entonces, el estímulo, la idea de alinear, la idea de hacer a cada uno parte de la estrategia, ¿no? Y que ellos puedan escribir cuál es mi contribución, que haya un patrocinador que firme o que de alguna manera pueda tener como su ficha. Muchas veces estas firmas después se ponen en monitores para que digan, Carlos puso este objetivo y su firma, su gancho, su manera de poder contribuir a la estrategia. Y cuidado, no estamos hablando de equipos de seniority, de alto nivel, con maestrías, diplomados. Estamos hablando de gente operativa que tiene un sentido y una sensibilidad en el punto de sus trabajos
para poder entender cómo contribuir, pero le estamos dando la posibilidad de aportar, le estamos dando un estímulo, como es lo de TripAdvisor, como puede llegar a salir una salida antes, como puede haber un estímulo no monetario. Y ahí está, no voy a hablar ahora de las recompensas emocionales y los estímulos emocionales, que a veces las personas prefieren, de alguna manera, más que estar luchando por un peso más, a veces por un curso, por poder salir antes, por trabajar desde la casa, por cierta confianza. Entonces aquí ya no es tanto el control de actividades, acá son los objetivos que queremos lograr como organización para poder contribuir. ¿Cómo llevamos una corbata que la hice hoy, ¿no? Para que afecte las tácticas, la estrategia y la visión de la organización? ¿Cómo hago para comenzar a decir, hey, esto lo podríamos vender? ¿Cómo hago para decir, hey, ya sé cuáles son los objetivos financieros de la organización, ya sé cómo buscar mejores proveedores en las compras? Entonces, nuestro día a día, que es donde radica la ejecución, pero con sentido, pero en alineación con la estrategia, se transforma. Con lo cual, ¿hasta dónde, sí, tenemos el tema de los responsables, sí, y hasta dónde somos responsivos, y hasta dónde en realidad es el cliente el responsable de transmitirnos, de pedirnos, de enviar su satisfacción o de co-crear junto con los que están en la periferia de la organización aquellos elementos que pueden modificar la manera de presupuestar, de poner objetivos y de capturar más valor organizacional. Claro que después puede haber tecnología que nos ayuden a soportar este despliegue, ¿no? Que cada uno pueda poner, estos son mis objetivos, que uno pueda ver cada objetivo de la organización, quiénes están contribuyendo y cuál es su nivel de logro, en base a lo que quizá dijeron, para tratar de aprender o retroalimentar o poder llevarnos ciertas características, ¿no? Entonces, creo que hoy las organizaciones tienen un gran pendiente en sus compañías de confiar, de delegar, de entender que la innovación puede venir desde la periferia y que a veces podemos hacer planes que suenen muy fijos, muy firmes, pero cada vez más nos vamos a necesitar de organizaciones plásticas, elásticas, más flexibles, más celulares, que hagan que confiemos en el resto de las personas para poder lograr el objetivo final. Es lo que quería transmitirle a ustedes en esto de hacer de la estrategia un trabajo de todos. No sé, Liz, te dejo aquí a ti con las preguntas que puedan llegar a haber capturado de la organización. Sí, muchísimas gracias, Walter, por compartir con nosotros. Tenemos sí ya aquí algunas preguntas. Entonces, si quieres, comenzamos con la primera. ¿Hasta dónde llevar la alineación de la estrategia? ¿Qué niveles deberíamos alcanzar con el despliegue? Si nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, claro, claro, claro. Mira, como hablábamos recién y algunos de los ejemplos que dábamos, ¿no? Yo creo que es una madurez que se tiene que ir llevando. Hay veces donde hacer muy rápido el despliegue, ¿sí? Puede llevar a que no hayamos dado un par de vueltas en pista, ¿no? Para poder entender el comportamiento del auto, o que pensemos que ciertas definiciones de la dirección están bien cuando en realidad probamos que en el mercado no lo son, ¿no? Yo siento que en la madurez el despliegue tiene que llegar a cada uno de los colaboradores, cada uno tiene un peso específico, algunos más, algunos menos. Tú sabes que cada vez más se habló del tema de Management by Objectives, ¿no? MBOs, ¿no? Que cada persona tenga sus propios objetivos. Y Kaplan y Norton, creadores de todos estos modelos de ejecución, de despliegue, hablan de MBSO, hablan de Management by Strategic Objectives, ¿no? MBSO para que de alguna manera las personas tengan sus objetivos quizá operativos, los típicos que solían tener, pero que comiencen a agregar un condimento estratégico. Mira, de hecho Unilever, cada uno tiene sus tarjetitas de acceso, su foto, con eso acceden a la compañía, a la oficina, fichan, pero cuando lo dan vuelta tienen, estos son mis propios objetivos, ¿no? Con lo cual, yo creo que cada vez más la tendencia será que cada uno de las personas, toda la organización, pueda llegar a lograr ese despliegue. Ahora,
sí yo creo que tiene que haber madurez y no hacerlo, porque cuando uno a veces hace de un Big Bang rápido, pierde esto de la mentoría, del desayunar con la estrategia, de juntarte con el equipo, de reflexionar. Y entonces a veces decimos, bueno, en 5 días todos quieren tener los objetivos y no cuestionamos si de alguna manera quien se puso sus propios objetivos y está a nivel de supervisión está empoderado para entender de tal manera para poder hablar con sus colaboradores más operativos, ¿no? Entonces, a tu pregunta concreta, yo siento que todos tienen un peso específico, como los casos que hemos dado, y el despliegue yo lo llevaría hasta las últimas consecuencias y nivel. Mira, déjame darte un último ejemplo, porque tenemos muchísimos. Una vez con un freight forwarder fuimos a hacer un tema de comunicación, y aparece Margarita, que era la de intendencia, la que hacía la limpieza en la oficina. Y ella entonces también vino con su papel, y todos se callaron la boca diciendo, ¿qué va a pasar Margarita a hablar de estrategia? Y Margarita dijo, bueno, yo vi que acá un objetivo es hacer una mejor empresa para trabajar. Yo siento que a veces estoy limpiando el hall de entrada a las 9 de la mañana. Voy a empezar a hacerlo a las 8:30 para que a las 9, cuando todos entran, no se resbalen y que no se puedan caer. Y después vi que en una tienda vendían charolitas de plástico que valen muy poquito dinero. Si me pueden dar ese dinero, yo puedo en cada escritorio poner una charolita para que las gomas, los sacapuntas, los lápices los ponga allí y nadie pierda ni sus USB, porque a veces se pierden cosas porque son chiquititas, ¿no? ¡Wow! El sentido de contribución de alguien que uno podría decir que está haciendo, aportando estrategia. Bueno, creo que es una muestra ávida de cómo cualquier persona puede alinearse a la estrategia, Liz, querida. Muchísimas gracias, Walter. Y tenemos otra pregunta más. Aquí Carlos nos pregunta, ¿hasta dónde comunicar la estrategia implica un riesgo para la organización? No sé si me puedas repetir nuevamente, Liz, que te acabo de que se cortó. Perdón. ¿Hasta dónde comunicar la estrategia implica un riesgo para la organización? Muy bien, gracias, es muy buena la pregunta. Hay muchas empresas que creen que la estrategia es algo secreto y que, como bien dices tú, se guarda en el escritorio y lo saben 3 o 4 que sienten que tienen la fórmula del refresco más importante del planeta, ¿no? Cuando yo recuerdo que una vez en un summit que se hizo en San Francisco, alguien de Mobile expresó y presentó su estrategia ante todo el público y comenzó a ver cuáles eran sus segmentos, foco. Y se levantó alguien de Shell y le dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy director de operaciones de Shell. Y primero quiero felicitarte por la maestría con la que me cuentas la estrategia, pero en segundo lugar quería preguntarte si sabías que había un competidor tuyo aquí y que tú estés contando la estrategia, ¿no? Y esta persona de Mobile le dijo, mira, estoy seguro que para ustedes la estrategia es algo evidentemente muy cuidadoso, muy secreto, y asentía esta persona. Con lo cual yo siento que mientras tu estrategia seguirá en el escritorio, la mía ya la conocen. Mis proveedores, accionistas, colaboradores, porque hemos transpirado el diseño de esta estrategia. Y tú puedes llegar a ver un papel pintado, pero en realidad detrás hubo muchas conversaciones en las cuales tú no estuviste, etcétera, etcétera. Con lo cual estoy seguro que mi estrategia va a tener más chance de ser implementada que quizá la tuya, ¿no? Entonces lo que decíamos es, ¿hasta dónde el beneficio es superior al riesgo en comunicar y desplegar una estrategia, ¿no? Y creo que hay cosas que sí pueden ser delicadas. Por ejemplo, si vas a comprar una nueva empresa, no decir a quién ni cuánto, ¿no? O algunos temas, pero yo siento que en realidad, repito, los beneficios de comunicar la estrategia son mayores a la de ocultarla. Porque puede ser que hasta que quieras comprar una empresa y alguien al escucharlo diga, hey, cerca de tal mi región, también una empresa que sé que se quiere vender y está en un precio mucho más competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, repito, hay empresas más conservadoras, otras más innovadoras, pujantes y que de alguna manera ven el beneficio, con lo cual yo creo que sí hay que tener un riesgo controlado, definitivamente, pero hay que también ponderar esas dos cosas. El riesgo
muchas veces es lo que podrías llegar a perder, pero también el riesgo es todo aquello que dejaste de ganar cuando podrías haberlo hecho. Entonces, cuando hablamos de riesgos, me gustaría que la comunicación de la estrategia también se pondere desde los pasivos como los activos, ¿no?, que podrías haber tenido por haberlo hecho, ¿no? Entonces, si lo ponemos dentro de ese balance, creo que va a ser mucho más beneficioso reflexionar hasta dónde comunicar o no la estrategia. Muchas gracias, Wal. Y también Alonso nos pregunta, ¿hay algún tiempo determinado para que la estrategia haga efecto o dé resultados en la organización? Bueno, eso, gracias Alonso, es muy buena pregunta, pero hay un tema que va a depender mucho de cada industria. Hay industrias que son más ágiles y hay industrias que son más pesadas. Sus ciclos de innovación son más lentos. Cuando uno está hablando de una papelera, una siderúrgica, minería, está hablando de ciclos de transformación que pueden llegar a ser mucho más lentos. Entonces, los tiempos para ese tipo de organizaciones pueden llevar años, o sí, años, meses. Estamos hablando de visiones de 10 años, ¿no? Porque imagínate que el desarrollo de un nuevo producto, de una nueva línea de producción, a veces lleva 6 meses. Entonces, no es tan rápido como es la tecnología de mobile, high-tech, celular, donde de pronto la tecnología tiene 6 meses de renovación, ¿no? Y entonces allí de pronto las definiciones de nuevas funcionalidades y demás pueden llegar a traer mayor agilidad, ¿no? Pero yo creo que definitivamente si hablamos de organizaciones que típicamente tienen ciclos anuales y su tecnología son de modificación semestral y demás, yo creo que de manera semestral uno comienza ya a encontrar cambios y comportamientos contundentes. Mira, me gustaría dar un ejemplo nada más. Hay una empresa de empaques flexibles, una empresa que son toneladas y toneladas de rollos de impresión donde maquilan para empresas enormes de consumo masivo, de consumer packaged goods, de empresas de jabones, de detergentes, de alimentos, de bebidas, etiquetas, ¿no? Y ellos tenían unos 96 clientes, 100 clientes, vamos a redondear, pero 9 de ellos, 9 clientes le hacían el 80% de los ingresos y los otros 91 les daban el resto del 80%, ¿no?, por ciento de los ingresos, pero los gastos de atender a uno pequeño era exactamente igual a uno grande. Simplemente se calibró lo siguiente, porque tú imagínate que las corridas de impresión, que tienes una máquina encendida 8 horas, aprenderla solamente 30 minutos y el setup o combinación, los cambios de máquina duren 1 hora, bueno, te imaginarás que ahí había una improductividad enorme en sus maquinarias, costos adicionales. Tan solo dijeron, señores, todos los clientes que tengan menos de tal volumen, no vamos a atenderlos. Los que tengan por debajo de este y arriba de este volumen van a ir a la línea de producción tal con estos niveles de servicio y horas y días de entrega y sus lotes óptimos o mínimos de compra. Entonces, toda esa calibración produjo en 2 meses una revolución y un cambio, ¿no? Porque había clientes que no eran rentables y automáticamente pasaron a ser rentables porque ellos decían, bueno, en vez de pedirte 2 veces por mes, te pido una sola vez al mes y un volumen más alto, ¿no? Entonces, creo que hay calibraciones y cosas que pueden ya tener resultados muy rápidos, pero va a depender mucho de la tecnología y la dinámica de cada una de las industrias. Pero gracias por la pregunta, Alonso. Pues ya no tenemos tiempo para más preguntas. Walter, quiero agradecerte por compartir el día de hoy. No sé si quieres cerrar con algunas palabras para despedirnos. No, que todos nos cuidemos mucho. Creo que en este tiempo de pandemia no flexibilicemos, ¿sí?, los cuidados. Les deseo mucha salud. Y por sobre todas las cosas, que se animen a poner en práctica todas estas experiencias compartidas que de manera desinteresada queremos darle a la audiencia para que de alguna manera encuentren beneficio de todas estas prácticas y temas que como profesionales nos encanta llevar a cada uno de ustedes. Así que gracias, Liz, también tú por estar aquí ayudándonos en este webinar.
Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos por conectarse. Les agradecemos estar el día de hoy aquí. Los invitamos a nuestro próximo webinar el 24 de noviembre, que es una disciplina para gobernar la transformación. Y también los invitamos a que al final de este webinar puedan contestar una encuesta para nosotros, que nos ayuda a seguir mejorando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.